gracias a todas y a todos por estar aquí, a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, porque creo que algunos de sus aportes pueden ser fácilmente incorporados a los elementos de mi exposición. Hemos puesto como título a esta ponencia un interrogante: ¿es posible una salida anticapitalista a la crisis? Mi respuesta es no, definitivamente no. Es casi una broma. Yo sé que casi todas y todos ustedes están esperando otra cosa. Lo que quiero resaltar es el carácter un tanto ambiguo y equívoco de la pregunta. Porque si entendemos por crisis la interrupción brusca del proceso de acumulación capitalista, la salida de la crisis mediante una desvalorización del capital y otros aspectos no puede ser otra que la restauración de las condiciones de la acumulación del capital. Por lo tanto, la salida de la crisis tiene que ser capitalista. ¿Por qué tiene tanta importancia, tanta prensa la crisis actual? Justamente porque implica bancarrotas de empresas financieras, productivas, comerciales. Es un problema de los capitalistas y nosotros tendríamos que resolverles el problema. Claro está que toda crisis implica costos enormes, costos sociales, en miseria, en desempleo, en muertes, en dolor. Y por eso la crisis también nos preocupa a nosotros. Claro. Y por eso la discusión en todas las crisis siempre es quién va a pagar los costos de la crisis. Esa es la consigna de hoy en el mundo. No vamos a pagar nosotros los costos de la crisis, que los paguen quienes la produjeron. Pero no es solamente ahora. En los 30, en el siglo XIX también esa era la consigna. Y ese es el lugar de disputa social y política. Inmediatamente se produce el crack, la crisis, y luego durante el largo periodo de depresión. Ese es el escenario de disputa política en todos los casos y ahora también. La inquietud, por lo tanto, de la pregunta inicial es la que ustedes todos y todas están haciendo. ¿Es posible, frente a esa crisis, levantar e imponer una propuesta anticapitalista o socialista? Es decir, esa propuesta como posibilidad y oportunidad. Esa es la pregunta que nos hacemos desde el cerebro y desde el corazón, es decir, desde el análisis y desde el deseo. Y yo voy a plantear aquí algunos elementos de juicio para organizar el debate en torno a esta preocupación en el plano no de las potencialidades que se despiertan en esta coyuntura, que ha sido la temática fundamentalmente del profesor Jairo, sino a partir del examen de lo que históricamente está sucediendo. Voy a tratar 3 a 4 aspectos generales. Vamos a ver cómo me va con el tiempo. Algunas precisiones políticas e históricas,
la esencia del debate sobre la crisis, la ubicación de América Latina y la necesaria redefinición del socialismo. Muchos de estos elementos ya se han discutido durante todo el seminario y eso me va a facilitar pasar rápidamente y solamente les pido incorporarlo dentro del esquema de la discusión. Bien, en primer término, algunas precisiones. De una parte, hay que considerar que la relación entre crisis y revolución o socialismo tiene una tradición muy antigua en lo que llamamos todavía izquierda. Las más jóvenes y los más jóvenes aquí no están familiarizados como nosotros los viejos con la discusión sobre la tesis del derrumbe y por eso debo mencionarlo. A finales del siglo XIX se discutía entre dos posiciones políticas, quienes pensaban que el capitalismo por su propia lógica estaba condenado a derrumbarse y ese derrumbe del socialismo anunciaba ya la antesala del socialismo como el único remedio para resolver la imposibilidad operativa del capitalismo. La propia crisis de 1873 enterró el debate y debate que se dio en el campo de la socialdemocracia y hacia principios del siglo XX. En síntesis se decía, como alguien lo mencionó el primer día del seminario, el capitalismo no se muere de viejo, es necesario matarlo. Es decir, que hay un elemento político subjetivo fundamental. Y se recuperaba entonces la teoría de los ciclos, donde aportó Kondratiev su teoría de las grandes ondas del capitalismo, más o menos alrededor de 50 años, que quiere decir, por su propia mecánica, el capitalismo tiende a funcionar cíclicamente y siempre se podrá recuperar. La cuestión consiste en que en alguno de aquellos momentos la fuerza social y política incide para enterrar con una revolución. De hecho, la crisis del siglo XIX no fue sucedida por una revolución. La primera revolución obrera triunfante fue la revolución rusa en 1917, después de la Primera Guerra Mundial, es decir, muchos años después de la crisis. De hecho, en los años 30, la discusión ni siquiera fue sobre la posibilidad de pasar de la crisis al socialismo. La discusión de la socialdemocracia era más bien cómo facilitar la recuperación del capitalismo, y por parte de los grupos comunistas, luego del sexto congreso de la Internacional Comunista Stalinista, era la preocupación por defender la patria del proletariado, que era la Unión Soviética. Bien, entonces hoy podemos decir que esa relación hoy nos la planteamos como que la crisis es, pero también en otros momentos, una oportunidad y una posibilidad para el desarrollo de una transformación socialista. Todo depende de las fuerzas sociales y políticas que se lo plantean. De otra parte, en estas consideraciones generales, hay que tener en cuenta que la resolución de todas las crisis, que es una resolución social y política, toma un periodo muy prolongado de tiempo. De hecho, la del siglo XIX se dice que es de 1873 a 1896. Y la crisis del 29 se dice que es de 1929, algunos dicen que hasta 1939 y otros más acertadamente señalan que la crisis solo se resuelve en 1944-46. Es un periodo prolongado en el cual se da una pugna política por las alternativas. Hay un texto muy ilustrativo al respecto del escenario político en todos los casos de las crisis, el texto de Gurevich, que se llama
políticas estratégicas en tiempos difíciles que sería interesante discutir a propósito de este tema. Pero es preciso recordar que es un periodo prolongado. De paso podría decir que por eso veo con escepticismo la recuperación de la consigna maravillosa de Rosa Luxemburgo, de socialismo o barbarie, actualizada por nuestro compañero Renan, ecosocialismo o tecnobarbarie. No porque no se ajusta éticamente o pertinente filosóficamente, históricamente, sino porque aún siéndolo, el capital es capaz de recurrir a la barbarie. Y efectivamente, después de la crisis del 29, recurrió a la barbarie antes de su definitiva resolución. Todo depende de la política. Bien. ¿Cuál es la esencia del debate sobre la crisis que resulta pertinente para nuestro tema? Lo primero es si la crisis se entiende como un cambio paradigmático dentro del capitalismo. Esa es una tesis bastante mencionada en los últimos tiempos. Ustedes seguramente conocerán que Karl Polanyi escribió un libro que se denomina La Gran Transformación, y en él señala que el capitalismo librado a las fuerzas del mercado no podría nunca existir y que era necesaria la intervención del Estado, y que las condiciones históricas para esa mutación del capitalismo se dieron justamente a partir de la crisis del 29, y de hecho todo el mundo habla de que la resolución de esa crisis nos llevó al gran periodo keynesiano o del welfare state. Si recurrimos a las analogías, entramos en algunos problemas. Porque entonces la crisis contemporánea no es la del 2008 o 2007. La verdadera crisis sería la de finales de 1970, principios de los 80. Y ahí se registra un cambio paradigmático, justamente el abandono del intervencionismo de Estado en lo que ahora llamamos neoliberalismo, es decir, el retorno a las fuerzas del mercado. De esa constatación nos quedan numerosas preguntas. Hay dos lecturas posibles y de ellas alguna relación con la posibilidad de una salida socialista. La primera es quienes dicen, tal como en el periodo anterior hay una base productiva del régimen de acumulación que ha cambiado, y si en el periodo anterior era el régimen de acumulación fortista, estamos a partir de aquella fecha en un nuevo tipo de capitalismo que algunos llaman capitalismo cognitivo. Por lo tanto, el neoliberalismo sería desde entonces la nueva forma de régimen de acumulación correspondiente a esta etapa del capitalismo. Quiere decir que a partir de esta crisis lo que se abre es una nueva etapa, probablemente de otros 50 años de historia del capitalismo. Por lo tanto, la relación con la política es lo que yo llamaría la revolución de los francotiradores. La segunda lectura posible es que, en realidad, la única posibilidad de existencia del capitalismo es con intervencionismo de Estado. Y otra vez, pensando que la verdadera crisis fue la de los 70, se diría que hubo un momento de la transición en la que se recurrió a formas extremas como las neoliberales, y que la crisis actual lo que muestra fue el intento fallido del neoliberalismo, y que hoy en día nuestra crisis permite retornar al saludable modelo keynesiano. Ya varios han hablado de eso. Lo importante aquí es que no es teórica,
si pensamos en fuerzas sociales y políticos, es la propuesta central del movimiento sindical en el mundo. No tengo tiempo de leerles en detalle, pero llamaría a consultar la más reciente, la declaración de la Federación Sindical de las Américas en la cumbre, en el foro sindical que se hizo durante la cumbre de Trinidad y Tobago, ahora el 17 de abril, donde se expresa claramente, junto con la Confederación Sindical Internacional, que esa es la propuesta del sindicalismo. Algunas palabras sobre la ubicación de América Latina. En realidad, la mayoría de los teóricos dicen que toda crisis tiene tres elementos fundamentales. Uno, la crisis en el plano directamente de la acumulación, que remite a procesos de restauración de la tasa de ganancia y ampliación de la demanda. La segunda, que es la reincorporación de la revolución tecnológica que ha ocurrido, y la tercera es el reordenamiento geopolítico. De hecho, Charles Kindleberg, en un libro clásico que deben conocer todos los estudiantes de economía sobre la crisis del 29, señala que la prolongación en la resolución de los problemas de esa crisis se debió a un problema de hegemonía mundial, porque Estados Unidos todavía no era la potencia hegemónica y la Gran Bretaña ya no era la potencia hegemónica. Solo cuando se define la hegemonía se puede hablar de una resolución. Pues bien, en este momento es claro que estamos en un mundo multipolar en lo económico y tecnológico, aunque no en lo político-militar. Y esa realidad de la multipolaridad obliga a un reordenamiento que va a tomar un tiempo. Pues bien, ahí se ubican también una serie de propuestas en lo que Walden Bello ha denominado la socialdemocracia global. Y hay fuerzas sociales, en parte el sindicalismo, pero también nuevos movimientos sociales, muchos de ellos que emergen con el Foro Social Mundial, que se plantean como objetivo fundamental la reforma de las instituciones de Bretton Woods y la transformación de la arquitectura financiera, por ejemplo, sobre la base de la imposición de la tasa Tobin. Es decir, hay una propuesta clara que llamaríamos keynesianismo global. Es decir, esa sería la asignatura pendiente del capital, del keynesianismo. Susan George, en un artículo de Le Monde Diplomatique de hace 2 años, por ejemplo, recordaba muy bien que la fórmula de Bretton Woods no fue la de Keynes, sino la del informe White, que Keynes había sido derrotado, entonces habría que recuperar a Keynes. Bien. Dentro de ese mundo multipolar se abrió el camino para el rescate de la autonomía de varios países de América Latina. Y yo sí estoy de acuerdo en que aún dentro de esa autonomía, los países de América Latina que llamamos progresistas se han ubicado por la senda del neodesarrollismo, es decir, de la recuperación de la intervención fuerte del Estado, aún manteniendo el modelo extractivista de recursos naturales de sus economías. Y no solo los del Cono Sur, yo diría también que incluyendo el eje, que implica una convergencia entre Cuba y Venezuela, en la cual Venezuela comienza a estatizar porciones crecientes de los sectores económicos, mientras que Cuba viene de una privatización gradual de importantes sectores económicos. Todos bajo la idea de los sectores económicos, mientras que Cuba viene de una privatización gradual de importantes sectores económicos. Todos bajo la idea del desarrollo de las fuerzas productivas. Por lo tanto, diría yo,
los nuevos gobiernos de América Latina, en el lenguaje anglosajón, no son parte de la solución, sino parte del problema. Y termino entonces ubicando lo que yo llamaría la redefinición del socialismo. ¿Por qué? Porque muchos han señalado aquí durante este seminario que la crisis no es solamente crisis económica, sino que hay crisis energética, ecológica, alimentaria, sociodemográfica, etc. Inclusive los sindicalistas hablan de crisis de justicia distributiva. Pero hablar de simultaneidad de las crisis no es suficiente. Más bien, porque habría que preguntarse si esas otras crisis han llegado a un nivel de imposible solución. Más bien podríamos hablar de límites a la acumulación de capitalista, y por eso se habla ahora de New Deal verde. Por eso los sindicalistas también proponen un modelo de desarrollo sustentable o sostenible. En consecuencia, mencionar todas las crisis no es suficiente. También los movimientos sociales actualmente están planteando cosas por el estilo. Lo importante del asunto es si efectivamente se trata de una crisis de civilización. Porque si se trata de una crisis de civilización, entonces tendríamos que hablar de una crisis cultural. Pero, diría yo, todavía no está madura la crisis cultural. Porque hay múltiples cuestionamientos a la tecnología, al tratamiento del medio ambiente, al tratamiento de la población, a las diferencias de género, a las diferencias de raza o etnia. Hay múltiples cuestionamientos de conjunto, pero esta cultura no se ha hecho insoportable. Todavía, como lo mencioné antes, se mantienen los principios de la modernidad y una verdadera refutación, una verdadera revolución que apunte a la transformación civilizatoria tendría que significar una superación de la modernidad. Y en ese punto tenemos un elemento luminoso, y es la emergencia de un nuevo sujeto social, la consolidación de un nuevo sujeto social, porque por supuesto existía físicamente, que es el aporte y la contribución de América Latina. Este nuevo sujeto son los pueblos indígenas. Claro, la transformación cultural es de aquellos elementos que Brodel señalaba son de larga duración. La modernidad se tardó 5 siglos en imponerse. Superar la modernidad es algo que va a durar, pero como dicen los chinos, toda larga caminata empieza con los primeros pasos. De hecho, el mundo sí se está planteando el problema de la civilización actual, y el cuestionamiento es valioso y es válido, y se están empezando a desarrollar diálogos interculturales que ojalá sean positivos, porque hay unos diálogos. El señor Miguel de Escoto, que está ahora en las Naciones Unidas, en su último discurso habla también de la madre tierra. De lo que se trata es de que el diálogo intercultural sea verdaderamente fecundo, que lleve al entierro de los principios de la modernidad, en lo que se llamaría Boaventura de Sousa Santos el diálogo diatópico, que es el único que podría ser fecundo. En síntesis, concluyo yo, claro, dependiendo de la combinación de las fuerzas sociales y políticas, es posible anteponer a esta crisis una perspectiva de revolución socialista, un socialismo redefinido. La clave política del momento consiste en anudar la resistencia actual, muy válida,
frente a los efectos y a los costos de la crisis, con unas demandas y unas posibilidades de mediano y largo plazo que nos ubiquen en una dinámica de transición hacia un fenómeno de revolución en el mundo, lo que indica toda crisis, todo periodo de resolución de la crisis, es que se abre un periodo planetario de desorden, con múltiples conflictos, con múltiples luchas y tal vez con múltiples revoluciones. Gracias.